bendiga mucho. Amén, amén. Igualmente para ti, Pastor. Gracias por aceptar la invitación. Y bueno, tenemos primicia, Pastor Rudy, aquí en el Instagram Live. Gloria a Dios. Damos gloria a Dios que el Señor ha permitido que podamos usar estos medios para continuar sembrando semillas de fe y de la palabra de Dios alrededor del mundo entero. Amén, amén. Que Dios te bendiga. Qué bueno verte. Igual. Qué bueno también poder verte. Te extrañamos muchísimo acá. Tu sobrino Elías pregunta por ti muchísimo también. Sí. Casi me voy a ver si me daban cuarentena por allá. Pero aquí estamos gozosos de poder conversar un rato contigo y con la audiencia a través de estas plataformas que se han convertido en instrumentos de Dios en esta transición en la cual estamos viviendo. Que no es más que eso. Estos son los nuevos estadios, estos son las nuevas plataformas. Así es. Y yo siempre digo que Jesús siempre buscaba dónde estaba la gente y iba donde estaba la gente, y ahora la gente se está reuniendo a través de esto. O sea que nosotros, como Él, debemos de reunirnos a través de las plataformas que las personas están usando. Totalmente. O sea que es una bendición. Es una bendición. Así es, Pastor. Bueno, ahora mismo tenemos ya casi 500 personas, con 501 está subiendo. Te voy a invitar casi todos los días a partir de ahora porque me está subiendo la audiencia. Te saldría muy caro. Lo bueno es que el Banco Mundial me puede prestar unos cuantos milloncitos de dólares para esta causa. No, qué bueno. Es interesante cómo con tanta información que hay hoy en día, algunas son fidedignas, otras son irreales, y con tanta información, lo más interesante es que está habiendo un magnetismo a lo que es la información de la iglesia cristiana, a lo que son nuestras incursiones en las redes sociales. Literalmente estamos viendo millones de personas conectados con los diferentes ministerios, y es algo muy impresionante. Es más, es tan impresionante que hay ministerios que no estaban teniendo tanto impacto en esta generación, y con este increíble cambio de paradigma, por decir así, están teniendo un impacto, especialmente en un momento tan necesitado como este. Una cosa importante, Pastor, que yo quiero mencionarte, porque después que esto pase, la gente va a estar muy acostumbrada a estar conectada por internet. La pregunta que te hago, después que esto pase, porque va a pasar, esto va a pasar, después que esto pase, ¿por qué congregarse? Si tenemos la tecnología, ¿por qué congregarnos? ¿Por qué ir a un templo? ¿Por qué ir a una iglesia? ¿Por qué? Bueno, viene lo que se llama el efecto rebote. Eso sí, eso es así. Va a venir al contrario de lo que muchas personas piensan, de que la gente van a quedarse queriéndose congregar por estos medios. La realidad es que cuando se abran las puertas de la cuarentena, la gente va a salir de sus casas con un nuevo valor de lo que es el toque humano, el roce, el abrazo, el amor fraternal. Vamos a aprender a valorar lo que en este tiempo el Señor nos está enseñando a valorar. Yo más bien creo que este tiempo nos está enseñando el gran valor que tiene una congregación, el gran valor que tiene el estar en la presencia de Dios con una unción corporal, adorando a Dios junto a nuestros hermanos. Yo creo que eso va a cobrar mucho más valor, y creo todo lo contrario. Creo que más bien la gente va a comenzar a buscar mucho más un compromiso con su congregación y con su iglesia. Es lo que creo de todo corazón. Una cosa que debemos tener clara es que las cosas que nos sorprenden a nosotros no sorprenden a Dios. Y que Dios tenía esto fríamente calculado. Total. Como dicen. Entonces, el efecto que viene después de esta transición va a ser un efecto que va a beneficiar el reino de los cielos, y que eventualmente va a desatar tiempos de mucha bendición. Isaías 60 dice que si tú ves el bautismo
de las tinieblas sobre la tierra. Entonces, porque ya viene un amanecer de luz sobre los hijos de Dios. Y así va a ser en los próximos tiempos. Yo pienso que el más grande avivamiento que hayamos podido vivir en la historia de la humanidad va a ocurrir luego de esta crisis que estamos atravesando. Hoy día podemos ver a grandes líderes de gobierno, a personas ateas convirtiéndose, entregando su vida a Jesús. Y no hay nada tan maravilloso como esto. Quiero hacerte una pregunta, Pastor, porque tú has bendecido mucho mi vida, como la vida de millones de personas a nivel mundial. Tú eres un líder de naciones, tú eres un líder a nivel mundial, un pastor internacional que ha viajado mucho. Y obviamente has atravesado crisis en tu vida. Y bueno, aquí yo tengo un material maravilloso, que es un libro que ha bendecido mucho mi vida también. ¿Cómo sobrevivir? ¿Cómo yo puedo sobrevivir en este tiempo de crisis, donde hay tanta información negativa, donde la gente, incluso información que no son reales, que van a cerrar los supermercados, que van a cerrar la farmacia, ¿qué será de mí? ¿Qué va a pasar? ¿Voy a morir? ¿Me voy a contagiar? La gente tiene ataques de pánico, la gente está atemorizada por todo esto. ¿Cómo yo puedo sobrevivir? Mira, es bien interesante que nadie sabía quién era Elías hasta que vino una crisis a nivel global. Elías no existía, nadie ni siquiera le llamaba profeta. Pero de repente viene una crisis a nivel global, una sed y un hambre por 3 años, y el hombre sale de la oscuridad y se convierte en ese profeta poderoso que nosotros vemos. La Biblia dice que en los postreros días el espíritu de Elías va a ser el que va a llevar adelante el ministerio. ¿Por qué? Porque de la misma manera, por eso le decían a Juan el Bautista, tú eres el Elías que había de venir. Y él decía, y era algo confuso. La realidad es que sí, pero no, porque Juan el Bautista le preparó el camino a la primera venida del Señor, pero Elías le preparará el camino a la segunda venida del Señor. Yo creo que esta crisis va a revelar una nueva generación profética. Una generación que se va a levantar en esa unción de Elías. Que se sepa que los profetas son gente entrenadas y preparadas para pasar cualquier problema y cualquier golpe. Por eso era que lo apedreaban, por eso era que lo perseguían y ellos seguían adelante. Porque el profeta vive enfocado en un objetivo mayor que su contexto, ¿verdad? Ahora bien, ¿cuándo se mete Elías en problemas? Elías se mete en problemas cuando deja de oír a Dios y comienza a oír a Jezabel. En el instante en que eso pasó, su fe se transformó en temor. Y el gran profeta va a parar a una cueva, ¿verdad? A lo cual a mí me parece que esto fue un entrenamiento que Dios le dio. Porque dice que fuera de la cueva se oyeron vientos, terremotos, fuego, todo. Pero al final un silbido apacible fue lo que oye Elías y entiende que la voz de Dios es esa y sale. Y de igual manera tenemos que hacerlo en este momento. Todos esos fuegos y terremotos que se oyen ahí afuera, todas esas noticias adversas, todas esas cosas negativas, no son para nosotros. Nosotros tenemos que oír el silbido apacible del Señor. Poderoso. Claro, en el momento en que le damos oído a la voz de Jezabel, ese es el momento donde los profetas más bravos se echan a correr. No podemos escuchar las amenazas, no podemos escuchar el eco de una generación que está desfalleciendo por el temor de la expectativa de las cosas que vendrán. Nosotros no somos de lo que retrocedemos, sino de lo que avanzamos. Nosotros somos la solución, no somos parte del problema. Entonces nosotros, como generación profética, tenemos una asignación en medio de esto, y es triunfar por encima de todas estas circunstancias. Y eso solo lo podemos lograr cuando mantenemos nuestro enfoque en lo que Dios nos ha asignado. No podemos permitir que los vientos y el sonido de las olas y el bramido del mar nos hundan. Nuestros ojos puestos en Jesús, esperando en Él, caminando por Él y haciendo para Él. Punto. Y eso nos permite entender que no somos infalibles. Así es. Eso nos hace entender que somos lo frágil que somos como humanidad,
que no tenemos el control de las cosas, que por más que entendamos que tenemos influencia o poder, esta situación nos ha hecho entender que somos frágiles ante la soberanía de Dios. Y hay algo importante, pastor, en cuanto a esto. Además de entender la fragilidad, es saber que Dios es quien gobierna el universo. Así es. Como tú decías hace un momento, todo lo tenía fríamente calculado. Y quizás tú y yo, pastor, y quizás una gran parte de la audiencia que nos está escuchando en este momento, comprendemos la fragilidad del hombre porque tenemos nuestros ojos puestos en el omnipotente. Pero ese mensaje tenía que ser llevado a muchos. Como dice la palabra, la fortaleza y la seguridad del rico está en sus riquezas. Ese mensaje tenía que ser llevado a una generación que ha abandonado su fe en Dios y que no toma a Dios como su fuente de protección y de sustento. Entonces, la vulnerabilidad del humano es lo que se ha demostrado en este tiempo. Naciones enteras, potencias mundiales están literalmente doblegadas en este momento y se sienten vulnerables ante algo que es mucho más poderoso que ellos. La gente está diciendo, pastor, que es el fin del mundo, que el mundo se va a acabar, que si los 4 jinetes del Apocalipsis, que el diablo ha apagado las luces de los templos y ha cerrado las iglesias, ha cerrado las congregaciones, que ya obviamente lo más preciado que nosotros teníamos, ¿verdad? Que era poder abrazarnos, como tú bien decías, el calor de la gente, el tener la gente a un lado, poder abrazarnos, poder darnos ese amor y ese cariño que como pueblo y como seres humanos necesitamos. La gente pensaba que el diablo ha ganado una batalla y que el diablo cerró las iglesias y que ahora pues no tenemos eso que tanto necesitamos y que quizás no valoramos en ese entonces. Y como bien decía hace un momento, ahora vamos a regresar con un ingrediente mayor de valoración aquello que teníamos, pero no lo valorábamos. Yo siempre he dicho que nadie sabe lo que tiene hasta que otro lo valora. Así es. Y cuando alguien más valora lo que tú tienes, que no sabías que tenías, ahí es donde te despiertas y viene una revelación y viene una avivamiento. Entonces, ¿cómo hacerle entender a la gente que esto forma parte del plan divino, que a la final el diablo trabaja para Dios y que el diablo está derrotado y que él es un coach que nos levanta más fuertes al final? Oh, pero por supuesto, todo esto está dentro del marco profético. Uno de los problemas que tenemos con nuestra generación es que hemos dejado de predicar escatología. Wow. Obviamente hubo un gran extremo cuando nosotros estábamos creciendo en el Señor, eso era lo único que se predicaba. Pero arrepiéntete, pecador, para el infierno. Y el 666 por ahí, y eso era todo. Pues entonces, ¿qué sucede? La generación que sale de ese exceso de predicación escatológica se pone un poco antagónica ante esa predicación y tilda ese tipo de predicación como legalismo. La realidad es que la Biblia dice: ustedes no son de los que están en tinieblas para que el día del Señor les sorprenda. Y yo creo que lo que ha pasado es que al haber dejado de predicar escatología tanto, al haber dejado de predicar lo que es la agenda profética de los postreros días, hay muchos en tinieblas. No tienen la menor idea de lo que está pasando. ¿Cómo a nosotros no nos ha sorprendido esto? Esto es parte de todo lo que ha sido profetizado. Total. Ahora bien, importantísimo, voy a referirme otra vez a Isaías 60. Dice que hay una dualidad que va a acontecer a nivel global, y es que va a haber la tierra entera va a ser llena de una tiniebla, pero dice: mas sobre vosotros amanecerá el Señor, amanecerá Jehová, y sobre ustedes será vista la gloria de Dios. Y aquí es donde viene lo interesante. ¿Por qué Dios permite que haya oscuridad y al mismo tiempo haya luz? Porque dice: y andarán las naciones bajo tu luz y los reyes vendrán a consultar. La única manera de que la gente vea el poder de la luz es cuando lo compara con las tinieblas. Y lo que está sucediendo en este momento va a dejarle bien claro a nuestra generación lo maravilloso, lo poderoso y lo glorioso que es nuestro Dios.
No tenemos temor a virus, no tenemos temor a guerras y rumores de guerra, porque somos una generación que ha venido como luz y como sal de la tierra a ser la solución precisamente de una situación como esta. Nada de esto es sorpresa para nosotros. Nada de esto se sale dentro del marco profético y absolutamente nada se sale del control de nuestro Dios. Dios está en total y absoluto control. Absolutamente. De hecho, en el libro de Mateo 24:14, Pastor, dice muy claro, y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio y todas las naciones, y entonces vendrá el fin. O sea, que tiene que haber primero una predicación del evangelio a las naciones, y eso es lo que estamos viviendo ahora como principio de dolores. No es el fin del mundo, pero sí el principio de dolores que estaba escrito, está en la Biblia, y si una crisis es anunciada por la palabra de Dios, por nuestro Dios, quiere decir que Dios tiene el control de esa crisis y de los hijos, de sus hijos, nosotros como el pueblo de Dios. Ahora, algo interesante que por muchos años tenemos conocimiento y es que hasta la Coca-Cola ha llegado a lugares donde el evangelio nunca ha llegado. Entonces, imagínate tus rincones de la tierra que nunca se había hablado de Jesús, que nunca se había hablado de Dios. Hoy, a través de esta crisis, se ha levantado una generación para hablar del evangelio. Hoy los pastores están más unidos que nunca, pastor. Así cosa es. que era necesario que sucediera. Así es, así es. Y algo bien interesante, y me llamó la atención que citaras el libro de Mateo en lo que es la ruta escatológica de Mateo, que comienza creo que en el capítulo 24 y sigue hasta el 26. Algo muy interesante porque allí mismo está la parábola de las 10 vírgenes. Y yo quiero aclarar esto. La Biblia dice que Jesús viene como ladrón en la noche. Y dice que a las vírgenes las vino a buscar a la medianoche, que es el momento más oscuro de la noche. Jesús viene en una generación bautizada de oscuridad. Jesús viene en una generación con problemas. Pero aquí es donde está lo interesante. Habían 5 vírgenes que tenían una doble porción de aceite. Porque eso es lo que va a tomar para que nosotros en medio de la oscuridad más profunda podamos alumbrar hasta la venida del Señor. Hoy se va a demandar un pueblo sensato que tiene una apreciación por la unción y la presencia de Dios tan fuerte y que marcha bajo esa luz hasta que el Señor nos lleve a nosotros. Muy interesante. Aquí voy a decir algo y yo sé que me voy a meter en problemas. Pero dice que había 10 vírgenes. Si eran vírgenes, la virginidad habla de pureza, habla de estar apartado. El problema de la iglesia no es que no es pura. El problema es que esas vírgenes imprudentes e insensatas no tenían apreciación por el valor de la presencia de Dios que se las hizo. ¡Wow! Muy fuerte. No lo apreciaron. Incluso cuando se dieron cuenta que eso era algo vital, le dicen a las demás, oye, regálenme de su aceite, porque es que no tenían valor, no le tenían valor. ¿Qué era lo que ellas tenían que hacer? Tomar su dinero, ir e intercambiar su dinero por algo que es más valioso que es el aceite, pero ellas no lo hicieron porque tenían mayor valor en el dinero que en el aceite. Y despreciaron el aceite cuando le dicen a las demás, regálenlo. Lo que tú regales porque no lo necesitas. No lo valora. Sí, ellas dijeron, no, a nosotros no nos puede faltar el aceite. Hagan lo que nosotros hicimos. Vayan y paguen un precio por eso. Lo que pasa es que ya era demasiado tarde. Ya era tarde. Yo creo de todo corazón que en este tiempo los cabritos y las ovejas van a ser separadas. Que la gente que tiene un apego a la presencia de Dios y aquellos que simplemente están en un contexto religioso van a ser separados los unos de los otros. Viene una generación con una doble porción del Espíritu de Dios. Viene una generación poderosa y esa es la generación que saldrá a encontrar el esposo y que va a ser arrancada de esta tierra, valga la redundancia, en el momento más oscuro de la tierra. Y esto es poderosísimo porque así como se separan las ovejas de los cabritos, el trigo de la cizaña. Así es. Todo en el tiempo
más difícil, en el tiempo más oscuro, en la crisis más extensa, es donde el Señor se manifiesta. Y es por eso que en estos momentos de crisis, el trigo, las ovejas son las que no se llenan de pánico, sino que saben que esto forma parte del propósito del Señor. Pastor, nos quedan algunos 10 minutos. En 10 minutos, un mensaje de fe y de esperanza para aquellas personas que están conectadas ahora, que no tienen una cercanía a Dios, ya sea porque recientemente comenzaron a ir a una iglesia o porque sencillamente nunca han ido a una iglesia, están ahora viéndonos. ¿Cuál es el mensaje de fe y de esperanza que podemos dar en estos 9 minutos que nos quedan? Amén. Torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrán los justos y serán levantados. Amén. La realidad es que esta tierra va a ir consumiéndose en sí misma. Las cosas van a ir perdiendo su fuerza, su fulgor, su brillantez. Este mundo, esta generación se va a ir corrompiendo cada vez más. La Biblia dice claramente que serán como los días de Noé. Pero aquellos que buscan lo de arriba, aquellos que buscan a Dios, van a ser no solamente preservados del juicio, sino que van a ser usados para ayudar a muchos. La mayor protección que tú puedes darle a tu familia es poner en las manos del Señor. Este es el tiempo donde el Señor ha permitido que ciertas circunstancias prediquen un mensaje más poderoso que toda la teología que nosotros los pastores podamos expresar en nuestros mensajes. Ha sido un mensaje vivencial a una generación que debe entender que la única seguridad está en Dios, que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y no seremos exonerados de ver ciertas cosas. La Biblia dice claramente, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra. O sea que nosotros seremos testigos oculares de mucha aflicción y mucha tensión. Y lo veremos a la derecha y lo veremos a la izquierda. Pero a nosotros no llegará, porque nuestro Dios sabe cuidar de los suyos. Yo uso mucho la analogía de que cuando tú vas a un supermercado y nuestros hijos hay que soltarlos en los supermercados porque si no se vuelven locos y los muchachos comienzan a correr salvajemente por todos sitios, en Walmart, en Target, y tú ves que la gente habla en la bocina y dice, recojan al negro aquel que está por allí corriendo. ¿Tú sabes cómo es? Pues es interesante, yo lo suelto, pero yo digo, si desbarataban todas las cosas en la casa de uno, que desbaraten todas las cosas en Walmart también. Y los muchachos comen y todo, y después tú dices que no son tuyos, aunque se parezcan a ti. Pero y si tienes que dejarlo y volverlo a buscar más tarde, lo haces. Pero aquí es donde está lo interesante. De repente, a 7 filas, tuyo un patatum plas y el muchacho llorando. Si ese niño que se cayó y se dio un golpe no es tu hijo, tú lo reconoces. Es algo intuitivo. Pero si ese fue tu negrito, usted sale volado a buscar a ese muchacho, porque es algo intuitivo. Lo mismo pasa con Dios. Así es. Cuando Dios tiene a sus hijos, Él los guarda. Tal y como dijo el Señor, ¿cuántas veces no he querido, como la gallina, meter bajo mis alas a los míos, así como las gallinas protegen a sus polluelos? Ese es el deseo de Dios. Por lo tanto, mientras nosotros estemos bajo las alas del Todopoderoso, no tenemos que temer. Y si tú no lo estás, y si tú no estás seguro, este es el tiempo de levantar tus ojos a los montes, porque de allí vendrá tu socorro. Tu socorro viene de Jehová, quien hizo los cielos y la tierra. Clama a Dios, busca de Dios, aprovecha esta circunstancia y esta situación para entender que lo único sólido y lo único seguro es el Señor de señores y el Rey de reyes. Amén. Cuando Isaías levanta sus ojos en medio de la calamidad más fuerte de su vida, se da cuenta que Dios estaba en el trono. Y eso es importante que lo entiendas. Lo que está aconteciendo aquí en la tierra no es un reflejo del cielo. En el cielo hay seguridad. Dios no está preocupado. Él no se está rascando la cabeza. Él no está pensando en Trump, en los chinos o en los rusos. Él simplemente está sentado en su trono. Y nosotros, sus hijos, que sabemos levantar nuestros ojos, nos damos cuenta que no hay nada que temer. Por lo tanto, en el nombre de Jesús,
Si de alguna manera estás escuchando y viendo esto, es porque el Espíritu de Dios te ha conducido a ello. Y te invito en este día a que levantes tus ojos y busques de Dios, porque solo en Él encontrarás la seguridad que nadie puede encontrar en ninguna otra parte. Amén, amén y amén. Pastor, gracias de verdad por este tiempo. De lo bueno siempre se da poco, así que vamos a esperar que se repita y que podamos durante esta cuarentena seguir llevando un mensaje de esperanza a través de las redes sociales. Tenemos 947 personas conectadas de manera fija, ¿no? Además de las que están de manera intermitente. Pastor, bendecimos tu vida, tu familia, tu congregación, la visión que el Señor te ha dado, y sabemos que nos veremos pronto y nos daremos un fuerte abrazo. Así es, Jesús. Así es, que Dios me los bendiga mucho. Adelante, y todos los hombres y las mujeres de Dios, los pastores, los ministros que están escuchando esto, que sepan que lo mejor está por venir. Amén. Y que Dios se está preparando para una retaliación de luz que va a ser mucho más gloriosa que todos los ataques de las tinieblas. En el nombre de Jesús. Pastor, muchas gracias, bendiciones. Cuídate mucho. Gracias.